Estamos ya en la última mesa del día, hoy para hablar de qué y cómo leeremos. Y entonces tenemos aquí a tres expertos que nos van a hablar del futuro del libro y la lectura. Empiezo por allí, por mi derecha, Javier Zelaya, es socio fundador de 212, y que es una iniciativa que se creó para ayudar a los profesionales del mundo de la cultura a entender la era digital. Él está abriéndonos puertas a todos para comprender un poco mejor la realidad en la que nos movemos. Javier es vicepresidente también de la Asociación de Revistas Digitales de España y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de la Economía Digital. Y también es director general de Bookwire, España y Latinoamérica, y ahora está con una nueva iniciativa que se llama Storytel España y América Latina para audiolibros, que ya nos contará también. Bueno, él es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia. Y a su derecha tenemos a Luis Collado, que viene de Google. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Marketing. Ahora, como digo, es director de Google Play Books en España y Latinoamérica, pero tiene más de 10, 15 años de experiencia en el sector editorial y conoce muy bien todas sus particularidades. Luis tiene en Google el objetivo de incorporar a Internet la producción de contenidos que se realiza en nuestro país a fin de darle la máxima visibilidad en este nuevo medio, dada la importancia que tiene la cultura en español en el mundo, que es uno de nuestros grandes valores. Y a su derecha está Luis González Martín, que es licenciado en Derecho, además de haber tenido responsabilidades también en el Ministerio de Educación y Cultura, en el Cuerpo Superior de Administradores del Estado. Es responsable de la puesta en marcha, ha sido responsable de la puesta en marcha del Plan de Fomento de la Lectura hace bastantes años, pero ahora está a cargo de lo que él ha denominado la NASA de la lectura, que es la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Nos ha gustado mucho esa definición. Y está a cargo de su dirección general también. Me ha llamado mucho la atención uno de sus proyectos que se llama Territorio eBook, que es un proyecto pionero en la experimentación e investigación para analizar el impacto del libro electrónico y, bueno, quiere hacer un diagnóstico de esta realidad que yo espero que nos pueda contar también ahora. Hemos quedado en que cada uno de ellos hará una breve intervención inicial y después abriremos el debate para terminar con las preguntas del público. Así es que empezamos por Javier. Vale. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar en esta sesión y muchas gracias a todos los asistentes por volver. Que sé que es difícil, sobre todo en esta segunda parte del programa, entonces esperamos no defraudar. Voy a hacer una intervención muy rápida porque hemos decidido dar más tiempo al debate y por lo tanto voy a ir muy rápido, pero voy a dejar copia de la presentación a la organización para que lo suba a la nube y podáis descargarla en cualquier momento, y todas mis diapos que tienen un dato tienen enlace directamente a la fuente para que podáis profundizar en el mismo, ¿no? Pero bueno, básicamente quisiera agradecer a Rosalina esta mañana, que yo creo que ha dado una visión muy amplia del estado de la cuestión, por así decirlo, y ha sido muy objetiva, porque hay a veces en este tipo de eventos que se escora más al mundo papel y menos a lo digital, y me ha parecido excelente que pusieras todo encima de la mesa sin ningún tipo de interpretación o sesgo, que yo creo que es como se debe hacer en ese contexto. Yo voy a matizar la parte digital, porque es por lo que me habéis invitado, ¿vale? Y básicamente traigo 4 interpretaciones sobre qué supuestamente se dice del mundo digital, que os adelanto que el mercado es muchísimo más grande de lo que se dice, ¿vale? Y luego 4 ideas, que alguna de ellas en las 2 mesas anteriores han hablado, pero que luego en nuestro debate podemos profundizar, porque son algunas un poco polémicas, ¿vale? En relación al mercado digital, el mercado es muchísimo más amplio de lo que, como os decía, muchas veces comentamos o interpretamos los estudios, ¿no? Este es el estudio de la Federación del año pasado y solo en su propia página web, por ejemplo, el año pasado, afortunadamente, después de muchos años de crisis, las ventas de libros de literatura crecieron y llamamos crecimiento 1.4, pero lo digital creció 1.5 y le llamamos estancamiento. Yo creo que aquí ya vemos el doble rasero, el doble lenguaje a la hora de puntualizar cosas que queremos destacar, ¿no? Mientras que la realidad, luego, como hemos visto esta mañana en el barómetro, lo digital no deja de crecer. No hay nadie, por así decirlo, cuando describía Rosalina ese perfil del lector de pantallas y digital, era casi el lector perfecto. Leía muchísimo, más que el lector solo en papel, y además era más comprometido, compartía más su experiencia de lectura en redes sociales. Queremos más de ese tipo de lectores,
¿vale? Por lo tanto, la lectura en pantallas es muy positiva en ese contexto, ¿no? Y luego, además, las dos principales plataformas en este país que distribuyen contenidos digitales, que es Libranda y Bookwire, que entre ellas yo diría que tienen casi el 90% del mercado, si miramos sus informes, que estas son ventas reales, el informe de la Federación, voy a ir para atrás, es una encuesta que envían a sus 727 miembros agremiados y solo responden 322, ¿vale? En este caso, los datos que da Libranda y Bookwire son datos reales de ventas de todo lo que comercializan en plataformas como Google, Amazon, Apple y demás. Libranda lleva ya 2 años diciendo que ha tenido un crecimiento de un 11%. Estos empezaron los grandes grupos en la carrera digital hace tiempo y ya tiene una velocidad crucero. Y Bookwire, que básicamente representa las editoriales medianas independientes, aunque también alguna grande, está teniendo crecimientos de un 50% anual. Y estos son ventas reales, ¿vale? Por lo tanto, el mercado es más grande de lo que sospechamos. Y uno de los motivos que, si quieres, luego en el debate podemos indicar es ¿qué podemos hacer para hacer el mercado que sea aún más grande digital? ¿Por qué no se vende más en digital? ¿Es un tema de precios? Lo dejo ahí, ¿vale? El segundo gran debate es de que supuestamente los libros en papel no paran de crecer, y es cierto, como vemos en esta gráfica, afortunadamente crecen a unos ritmos de 2-3%, el único mercado que crece muchísimo, esa gráfica que veis ahí, que es China, ¿vale? Pero tampoco nos engañemos, lo que está creciendo, perdonad que me lo he saltado, son libros infantiles y novela gráfica, son los dos grandes géneros que están vendiendo, y educación, ¿vale? La literatura, como hemos visto, el crecimiento que tiene es bastante limitado. Esta mañana no se ha mencionado, pero espero que se mencione porque es uno de los grandes segmentos, autoedición. Muchísima gente lo que está leyendo es contenido autoeditado. Y no entremos en esos prejuicios de que supuestamente es contenido de baja calidad, porque muchísimos de los contenidos que están hoy en día en librerías, no en la librería de Lola, pero sí en otras librerías, podíamos tocar muchas tapas duras y podíamos decir que este libro no se debía haber publicado solo por motivos medioambientales. Y ahora llegan los audiolibros, como se adelantaban en la introducción, y espero que no cometamos los mismos errores que con los libros electrónicos. ¿Os acordáis hace 7 años que teníamos un montón de debates, como hemos visto esta mañana en algunos de los ponentes, que supuestamente no te concentras, que no lo tocas, que no lo hueles? Preguntarle a un chaval de 16 años por su iPhone, por su dispositivo electrónico, os va a hablar de la misma manera fetichista que una persona de 40 60 años sobre un libro. El olor de su iPhone, el tacto de su iPhone. Es lo mismo, es un objeto. Y una cosa que a mí me sorprende, somos una industria de historias, no somos una industria papelera, no vendemos papel, vendemos historias, o vendemos conocimiento, en el caso que seamos una editorial educativa, ¿no? Por lo tanto, centrémonos más en el contenido que en el soporte, ¿no? Y sospecho que va a pasar lo mismo con los audiolibros, ¿no? Que acaban de llegar y que vamos a tener este mismo debate desde el punto de vista de que supuestamente si escuchar audiolibros es leer o no. Y lo dejo para el debate porque yo sé que entre los ponentes tenemos diferentes matices. Yo creo que como industria vamos a cometer el mayor error de nuestra historia si no somos tan inteligentes como la industria de los móviles, que como sabéis tienen un gran evento que se celebra hoy en día en Barcelona con más de 100.000 personas, que han conseguido que este cacharro, le sigamos llamando móvil cuando no es un móvil. Si no conseguimos que los libros del futuro, que ahora compartiré con vosotros, les llamemos libros, otras personas contarán historias. Y nosotros sí nos quedaremos con la marca de origen del libro de papel, pero no será la industria que hoy es en día. Perdonad, me estoy moviendo con esto. Bueno, a la segunda parte, que yo creo que es la que va a generar el debate. ¿Cómo y dónde vamos a leer?, que es el tema de esta exposición. Nos ha tocado vivir un mundo inteligente, que para mí me parece apasionante. Como veréis, cada día salen los periódicos que vamos a disfrutar de coches sin conductor. Aprovecharemos ese tiempo para leer. Tendremos hospitales inteligentes donde un segundo médico, un robot, va a validar el veredicto del doctor y si supuestamente le parece que es erróneo o no, o se le ha olvidado algo. Iremos a hacer la compra y un cacharro nos va a llevar la compra a vuelta a casa para que nosotros nos podamos ir al parque a tomar algo con nuestros amigos o a hacer otra cosa, ¿vale? O llegaremos a hoteles, esto ya es todo real, no es nada aquí ficticio, donde vamos a poder hacer el check-in con nuestro teléfono y esta foto que veis ahí, esto lo vi en Austin el año pasado, que pedí servicio de habitaciones y en vez de venirme un camarero, me vino un carrito inteligente con mi comida y sacaba la bandeja y depositaba la tarjeta y se iba directamente. También vemos, como hemos visto en varias noticias, vacas inteligentes para saber si están comiendo o están bebiendo lo debido, al igual que en tiendas donde nos atienden cada día más este tipo de sistemas inteligentes.
O aceptamos este mundo que nos ha tocado vivir, o queremos convertirnos en un mundo Amis. Es la reflexión que dejo para el debate. ¿Queremos verdaderamente mantener que la lectura solo es una lectura de libro en papel y que debemos de realmente sentarnos en un sofá para leer, concentrarnos porque el resto no es lectura o no es libro? ¿O aceptamos esta era que nos ha tocado vivir? 4 ideas. No sé si alguno de vosotros habéis visto este ejemplo, cómo la inteligencia artificial está creando un montón de cosas. Porque próximamente vamos a empezar a leer textos creados por robots. Y a lo mejor muchos de ellos serán muchos mejores que los textos que crean los humanos. Hay gente mala por ahí que dice que muchos de los premios que se dan hoy en día comerciales ya están escritos por robots. ¿Vale? No sé si habéis visto, por ejemplo, el ejemplo este de Rembrandt, que la máquina consiguió pintar un nuevo Rembrandt basándose en el aprendizaje de 250 Rembrandts anteriores. Y los expertos les costó muchísimo descifrar que no era un original. Se pensaba que se había descubierto un nuevo Rembrandt. No sé si habéis visto el corto de la serie Morgan, que lo que le hicieron a Watson, el robot inteligente de IBM, le hicieron verse un montón de películas de ciencia ficción y una vez que se había visto un montón de ellas, hizo este corto y verdaderamente lo bordó, ¿no? Al igual que estamos viendo otro tipo de iniciativas. En vez de solo ver la parte polémica, podemos ver la parte positiva. Cómo estas tecnologías pueden ayudar a un escritor a mejorar aún más su proceso creativo. Muchas veces un escritor dice que se ha quedado estancado, que se ha quedado con la hoja en blanco, que verdaderamente no sabe cómo progresar, y esta máquina le puede decir en qué momento de su manuscrito la trama está perdiendo interés, o el personaje ya no es creíble, o es repetitivo. Entonces, podremos también, por un lado, como he dicho, leer manuscritos originalmente y totalmente escritos por máquinas, o utilizar máquinas para mejorar las obras que el día de mañana leeremos en papel, en digital o en audiolibro. Y ya tenemos varios ejemplos. Me imagino que si habéis seguido los medios de comunicación en las últimas semanas, la gente no puede esperar a la siguiente secuela de Juego de Tronos y su comunidad de lectores ha volcado sus 7 libros anteriores y se ha escrito una nueva entrega. Parece ser que no es perfecta, me sorprendería mucho que sea perfecta, pero es el primer año que vemos estas evoluciones. Y en el mundo del periodismo, si no conocéis esta plataforma, os invito a visitarla cuando os descarguéis la presentación, porque vais a ver que se están haciendo ya muchísimos reportajes de investigación basándose en este concepto de inteligencia artificial, que la máquina es capaz, por así decirlo, de entender y agregar y resumir un montón de información y crear un nuevo contenido relacionado con el mismo. Si no habéis leído este libro sobre este tema, yo no sé si en España ya lo han traducido, el código bestseller, os lo recomiendo porque básicamente 2 académicos del Reino Unido han descifrado un montón de patrones de estos libros que se convierten en bestsellers y como veis estos patrones asociados indican que si sigues esta pauta probablemente puedas llegar a que tu libro sea uno de los más vendidos. Os dejo aquí varios ejemplos, pero básicamente paso a la siguiente. Esta mañana escuchando a Lola me ha encantado su sinceridad, que ella no es capaz de leerlo todo y es imposible que lea todo, sobre todo con el nivel de producción que tenemos de casi 100.000 libros en este país, ¿vale? Con muchas sean reediciones. Yo creo que los algoritmos harán 2 cosas, o los algoritmos van a sustituir al librero y al bibliotecario, y veo alguna ansiedad indebida en alguna de las caras que reconozco, ¿vale? O lo podemos dar la vuelta a ese análisis. ¿Cómo podemos hacer que estos algoritmos inteligentes ayuden al librero y al bibliotecario a descubrir al lector su siguiente lectura? En muchos de los eventos que se organizan, por ejemplo, el próximo Congreso de Libreros, una de las mesas es algoritmos contra libreros. Yo creo que ese es el planteamiento erróneo. Es cómo los libreros, cómo los bibliotecarios pueden utilizar estos algoritmos para mejorar su servicio. Porque estas máquinas son capaces de leer muchísimo más de lo que podemos los humanos. Y estas máquinas detectan un montón de cosas que los humanos podemos detectar con las personas más cercanas, su estado emocional. Cuando yo leí ese libro tenía un estado emocional que hizo que me gustara o no. Basándome en eso puedo darte un montón de claves y puedo recomendarte mejor tu siguiente lectura. Y hay un montón de herramientas maravillosas que os pueden ayudar mejor a descubrir a vuestros lectores las siguientes lecturas, ¿vale? Por lo tanto, yo lo veo más en este aspecto positivo, cómo los algoritmos pueden ayudar a los libreros y bibliotecarios más que lo otro. Nos adentramos en esta nueva era de posttexto, que todos los especialistas académicos están nombrándola, y yo básicamente
cada vez que muestro estos ejemplos, que os animo que entréis, estos son ejemplos que he descargado ayer de Google Play, donde podéis comprar historias por 1,99 €, un café, y vais a poder descubrir de la manera que ya algunos escritores están utilizando los diferentes lenguajes para contar historias en el siglo XXI. Son historias que utilizan texto, son historias que utilizan vídeo, son historias que utilizan sonido, son historias que utilizan geolocalización, tenéis ahí los enlaces, y muchas veces en los debates mucha gente me decís, Javier, esto no es un libro, esto es un videojuego, esto es una app. Yo de la manera que lo resumo son historias del siglo XXI para ser leídas por lectores del siglo XXI independientemente de su edad. Y cuanto antes entendamos que esta es de la manera que nos van a contar historias, el gran editor de este primer década del siglo XXI para mí es Netflix. Netflix se está convirtiendo en el gran editor de grandes historias en su lenguaje visual. Por lo tanto, debemos empezar a entender que esta es la era que nos ha tocado vivir. Una era donde el texto no va a tener el peso dominante que tenía en los 4 siglos anteriores y donde el audio y donde el vídeo va a ser el lenguaje dominante. Y no pasa nada, si lo que queremos como buenos humanos es que nos cuenten historias. Y como os decía, en ese contexto también vamos a vivir este nuevo mundo de cultura seriada, por así decirlo, que aunque parezca algo muy nuevo, es decir, que yo acceda a historias que vienen fragmentadas en episodios de 1 hora de duración, ¿vale? Esto ya lo hacía Dickens, esto ya lo hacía Pérez Galdós. Pero esto lo hicieron con la tecnología del momento, que eran los periódicos. Si tú querías el siguiente episodio nacional, tenías que ir al kiosco de ese momento y seguir leyendo. En el siglo XXI ya no tenemos tiempo como teníamos antes de sentarnos en casa 1 hora para leer tranquilamente. Ahora picoteamos 20 minutos en el metro, 10 minutos esperando una reunión, 10 minutos de vuelta, 20 minutos haciendo otra cosa. Vivimos en un mundo fragmentado y móvil. Como no entendamos que esta es de la manera que la gente va a consumir los contenidos, nos van a dejar para esos momentos Amy's. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A ver, ¿y qué digo yo después de esto de qué y cómo leeremos? Es que es importante leer, ¿sí? Es decir, parece que todo el mundo lo tenemos claro, pero no eran cuando aparecieron las redes sociales, y este es mi homenaje a Forges, no era lo importante el contacto humano. Ahora es más importante leer que el contacto humano. ¿O qué hay de diferencia ya? No lo sé, pero empiezo, pues cómo le diría, igual es un tema de años, pero empiezo a estar un poquito cansado ya de todo esto que está alrededor nuestro continuamente. Que si la gente no lee, que si cada vez lee menos gente. Luego vienen los otros y dicen que no, que cada vez se lee más, ¿de acuerdo? Y nunca se ha leído tanto como ahora. Lo que ocurre es que a lo mejor se lee de forma diferente, claro. Leer un WhatsApp, un Twitter, ¿es leer o no? ¿O es que hay que leer a Nietzsche para que sea leer? Porque parece, por algunas de las cosas que he oído esta mañana, es que si no lees a Nietzsche, no lees. Bueno, entonces, deberíamos empezar a ya abrir un poquito la mente. La lectura favorece la comprensión, ¿no? y el entendimiento, y abre la mente, etc. Bueno, parece ser que no toda la lectura abre la mente. Igual a lo mejor también este lenguaje que utilizan los jóvenes, como los jóvenes que utilizamos todos, a lo mejor abre más la mente, porque a lo mejor un emoticono o un XQ lo entendemos más que algunas de las cosas que han escrito a lo largo de la historia ciertos autores. Luego estamos como siempre, y esto también se vuelve a hacer, que si el libro digital, que si la lectura en digital, que si la lectura en papel, que si los leen en digital más los jóvenes y los que somos mayores leemos más en papel. Es que llevamos muchos años hablando de este tema. Por lo tanto, hombre, yo no tengo solución a esto que se plantea en la mesa, de qué y cómo leeremos. Lo que sí sé es que estoy un poquito ya aburrido. Hubo un autor, ensayista, filólogo, que hace unos cuantos meses, unos pocos años, dijo que la gente no lee en general si tiene otra cosa con la que distraerse.
Esto lo dijo alguien muy sesudo, pero a lo mejor no fue hace unos cuantos meses o pocos años. Esto se decía a mitad del siglo XVIII. Por Dios. Exactamente lo mismo que estamos otra vez repitiendo aquí 2 siglos y casi medio después. Pues claro que la gente lo que quiere es distraerse y hay muchas opciones para distraerse. La lectura es una de ellas. Pero claro, ahora tenemos muchas palabras, estamos rodeados de palabras, por lo tanto, a lo mejor sí leemos y vamos a seguir leyendo. Lo que ocurre es que de otra manera, me ha gustado mucho lo que se decía esta mañana, de que igual hay que buscar, y ahora Javier un poco lo repetía, igual hay que buscar verbos o palabras nuevas para lo que significa leer, para lo que es lectura, etc. Pero palabras, desde luego, no nos faltan. Estamos rodeados de palabras. Por supuesto, claro, estamos rodeados de pantallas, clarísimamente. Y vamos a leer mucho en pantallas. Y además estamos rodeados de emoticonos, que transmiten emociones, como dice su nombre, que transmiten mensajes. Es que ver emoticonos no es leer, están emitiendo algo, ¿vale? Y eso lo consideramos lectura o no. Y todos usamos emoticonos. Bueno, yo el de la sevillana no lo utilizo, ¿vale? Por tanto, como no sé qué vamos a leer y cómo lo vamos a leer, yo solo sí quiero hacer notar 3 temas que quizá deberíamos tener muy en cuenta a partir de ahora para intentar responder a esa pregunta que centra la mesa. ¿Qué y cómo leeremos? En primer lugar, estamos en el momento de la economía de la atención. Tenemos muchas más opciones, nos están llegando muchas más posibilidades por todos los lados. Hablamos de series, hablamos de música, hablamos de todo tipo de contenidos, en todo tipo de formatos, etc. Y hay una única cosa que no ha cambiado, ¿vale? Y es que el día sigue teniendo 24 horas. Y generalmente la distribución del día entre horas de sueño, horas de trabajo y horas de ocio, más o menos sigue la misma. Por lo tanto, estamos en un momento de economía de la atención. Hay que atraer esa atención de la gente hacia ese producto, me da lo mismo que sea digital o papel, que es el libro. Y es el gran problema. ¿Cómo atraemos a la gente? ¿Cómo hacemos que la gente me mire a mí y no mire a sus aparatos o mire a otros, etc.? Ese es uno de los grandes problemas. Y cada vez va a ser mayor, porque van a crecer, están creciendo las oportunidades, las posibilidades, pero las horas del día no crecen. Complicado lo vamos a tener. Hombre, ya hay opciones, ya hay gente que escribe relatos, que escribe novelas cortas a través de WhatsApp, por ejemplo. Y leyendo WhatsApp estás leyendo una novela. Uy, Dios santo, algún purista igual se puede sentir afectado por esto, pero es la realidad. El segundo concepto que deberíamos tener en cuenta para intentar responder esta pregunta que nos hacemos de cómo y qué y cómo leeremos es lo que yo llevo llamando muchos años, y quizá por mi malformación en Google todavía mucho más, la maldad del hipervínculo. Es decir, en la vida de dispersión en la que estamos viviendo. Es muy fácil, pero si hasta los propios diputados, en vez de atender al que está hablando, se ponen a jugar al Candy Crush, es tan sencillo. Es tan sencillo, ¿de acuerdo? Es que solo es hacer así, con el dedo en algún sitio, ¿vale? O poner el dedo encima de la pantallita y ya nos hemos ido a otro sitio, ¿vale? Es que retener la atención de la gente, que la gente nos mire a nosotros, nos lea, es la clave, porque es tan fácil irse a otro sitio. Pero es que incluso hasta leer en papel, es tan fácil tener el móvil al lado y decir, uy, me ha sonado el que ha entrado un WhatsApp o un Twitter, ay, pues voy a leerlo, ¿no? Es tan difícil mantener esa concentración con todo ese mundo de hipervínculos que tenemos que, bueno, pues seguramente es algo que va a condicionar la forma en la cual estamos ya y vamos a leer en el futuro. Y el tercer concepto es que estamos en la economía de la abundancia.
Me refiero, por supuesto, a los decenas y decenas de títulos, de libros, que se publican en este país cada año, por supuesto. Pero es que la economía de la abundancia va mucho más allá. Es que son los decenas de miles de libros en papel, decenas de miles de libros autopublicados o en digital, pero la decena de miles de aplicaciones que tenemos en nuestro móvil, de juegos, de series, de plataformas de contenidos culturales o sencillamente hasta de partidos de fútbol con los cuales pasar un par de horas de la manera más evadida del mundo posible. Por lo tanto, leer en este mundo de abundancia, en este océano de abundancia, es complicado. Y más que qué y cómo leeremos en el futuro, yo hablaría más de cómo tenemos que atraer a los posibles lectores, la atención de los posibles lectores hacia algo que no me permite hacer otra cosa a la vez. Que si leo, tengo que estar solo leyendo. No es como escuchar música, incluso hasta escuchar un audiolibro, que puedo estar en el gimnasio, paseando, cocinando, planchando. Es que si leo, solo puedo leer. Y por lo tanto, tanta competencia es un poquito complicada de manejar. Por lo tanto, para mí, el resultado de todo esto, y es otra vez volver a lo mismo, a mí me da lo mismo lo que vamos a leer o cómo lo vamos a leer. Igual lo único que importa es que leamos. ¿Leamos el qué? ¿A Nietzsche? Pues vale, quien quiera leer a Nietzsche, que lo lea. Y quien lo quiera leer en su teléfono, que lo lea. Quien quiera leer píldoras de contenido, pues también, que las lea, como si las quiere leer en estas pantallas de Minority Report que ya hace unos años nos mostraba el cine. Pues que lo lea. Y quien solo quiera leer WhatsApps y mensajes de Twitter y no sé qué, pues que lo lea. Y incluso quien quiera leer en papel, pues que lea. Al final lo importante será que la gente lea, independientemente de lo que lea y de cómo o a través de qué dispositivo o formato lo leamos. Y empieza a estar aburrido, ¿eh? Gracias. Voy a empezar con una aclaración. Lo de la NASA de la lectura se lo dije a Paloma Peña cuando ella me habló de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez en el año 99. Yo no tenía ni la más mínima idea de que iba a estar en la Fundación. No sé, está aquí, ¿no? ¿Es esto? En ver. Abrir. Es que uso otro tipo de ordenadores, es este, ¿no? Pantalla completa. Gracias, Javier. Lo mueves de aquí. Muy bien. Este es Lytton Strachey, pintado por Dora Carrington. He puesto 1000 veces en intervenciones de este estilo, porque refleja una idea de lo que es leer. Es un señor con barbas, gafas, en un sofá y muy concentrado en una lectura lineal de un libro. Y es también más o menos la descripción que nos hizo una señora boliviana en un trabajo de campo que hicimos hace bastantes años sobre la percepción de la lectura. Era como ella veía a un lector. Perdón. Pero esto también es un lector, ¿eh? Y esto es un fresco de la Catedral de Orvieto en el que se ve a Dante Alighieri leyendo 2, 3 libros a la vez, haciendo interpolaciones, un poco parecido a lo que hacemos cuando a veces buscamos información, por ejemplo en Internet. Y este es otro personaje de este fresco que vimos un verano en la Catedral de Orvieto, en el que se ve quizás otro tipo de lector. Es alguien que interactúa con el exterior de lo que está leyendo, además está escribiendo realmente, y es un tipo de lectura que podríamos denominar de 3 dimensiones. Esos 3 tipos de lectura se dan ahora, se dieron hace 500 años y se van a seguir dando probablemente. Yo no soy capaz de contestar de una forma drástica qué y cómo leeremos. Sí puedo aplicar la razón de lo que podemos entender que podemos afirmar hoy, y es que dependerá de nosotros qué y cómo leerá la gente probablemente.
Cuando yo era un joven tecnócrata que se había incorporado a la administración y me dedicaba a la planificación estratégica y a la evaluación de inversiones, hicimos una cosa que se llamó Plan Director de Infraestructuras, que luego defendía un ministro, y hablábamos entonces de planificación por escenarios. Había un escenario tendencial, que también lo llamábamos escenario probable, que es a donde llegaríamos dentro de 25 años si no hiciéramos nada. Y luego había un escenario que denominábamos como favorable, que es donde llegaríamos si introducíamos alguna serie de actuaciones que desviaran el camino al que los acontecimientos y las variables sobre las que no teníamos, digamos, mucho control nos llevarían. Es igual con la lectura. Lo primero que necesitamos saber es qué está ocurriendo, entenderlo bien y organizar algún tipo de estrategia si queremos llegar a un escenario que consideramos como más favorable. Esta imagen la he puesto 1000 veces, es el momento en el que abrimos las cajas en Peñaranda de Bracamonte de los primeros iPads que llegaron en mayo de 2010 a España, dentro de ese proyecto que se llamó Territory Book, que acabó hace muchos años, duró hasta 2015 más o menos, y del que yo creo que hemos aprendido bastante como para poder confluir con el discurso de Javier y con el discurso de Luis. Hay una transformación social y económica. Desde mi punto de vista, no voy a inventar la pólvora, creo que es evidente que se deriva de dos factores, que es Internet, el más importante de todos, desde mi punto de vista, y la movilidad. Es decir, que llevamos Internet y todo lo que hay dentro, en los millones de capas de Internet hacia adentro, lo llevamos en estos aparatos. Y esto es mucho más importante que los e-readers, el papel, el olor del papel, la industria de perfumería en la que mucha gente acaba confluyendo cuando habla del libro. ¿Qué ha pasado desde nuestro punto de vista? Ha habido una modificación de jerarquías. Antes de Internet, lo que primaba eran los objetos. Una biblioteca y sobre todo un libro impreso era la unidad de referencia para la industria y para los servicios públicos de lectura. En segundo lugar estaba el contenido, que era lo que el editor, que sabía mucho, decidía que los lectores podían tener que leer. Y en último lugar llegaba el sujeto, que es el lector. A partir de Internet, desde mi punto de vista, lo más importante son las personas, son los sujetos. Por eso, cuando en 2004 me incorporo a la Fundación, una de las cosas primeras que vimos es que ese centro que íbamos a abrir en Matadero se tenía que llamar Casa del Lector, es decir, de la gente, de las personas. El segundo elemento fundamental es la interacción, es decir, el contexto, el medio, es Internet. Porque incluso si yo soy un editor o un librero y quiero vender, o soy un bibliotecario, tengo que contar con Internet. Es más, yo creo que por los informes que estamos leyendo en los últimos 3 o 4 años, la gente ya no busca cosas concretas, ni siquiera contenidos concretos. Entra en Internet y encuentra, si es fan de Star Wars, encuentra algo y lo compra. Si es fan de la Divina Comedia, encuentra algo y lo compra. Y por último está el contenido, por supuesto. Pero tanto el servicio público de lectura, entiéndase portal, escuela o biblioteca, como la industria, yo creo que pueden tener en cuenta este esquema. Ahora bien, aquí hablamos de esa diferencia que hacía Kant entre el libro como objeto y el libro como discurso, que siempre se ha confundido cuando hablamos del libro impreso. ¿Qué ha ocurrido cuando la gente habla de los famosos e-books? Que la plasmación material de la industria tecnológica nos ha llevado otra vez a ese tipo de confusión. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de transformaciones en cuanto a lugares en los que la gente lee, y estos son enseñanzas de Territorio ebook, los tiempos, una fragmentación de tiempos y muchas más oportunidades para leer, muchas más ocasiones en las cuales, gracias a lo digital, la gente está leyendo. La funcionalidad de la lectura se está modificando y también los atributos que asigna la gente a la lectura, aunque eso en una velocidad mucho mayor.
Si pensamos en las tres primeras variables, de lo que estamos hablando es de una diversificación de la idea de qué es leer, para qué leo y qué leo. Los atributos todavía tienen ese componente al que yo creo que aludía de alguna forma Luis Collado, que es ese componente que yo llamo religioso, que es, no, leer es solo leer a Proust, es solo leer a Nietzsche o lo que se haya dicho. Bien, todavía estamos en esa fase, pero eso se está transformando. Como todo, ¿qué nos toca entender? Que las instituciones y los procesos se están transformando. Las instituciones son las editoriales, son las bibliotecas, son los ministerios. Dos estrategias. Defensiva. ¿A qué nos lleva la estrategia defensiva? ¿A qué escenario nos lleva la defensiva? Pues al escenario de hablar del olor del papel, leer es solo la linealidad, lectura intensa, vamos a contar cuántos lectores hay en Murcia y cuántos hay en Valencia, la frecuencia de lectura, los barómetros de lectura, leer es igual a leer libros y nada más, leer es igual a ficción literaria, es decir, este tipo de sinónimos. Y leer, eso sí, leer es de eso que decía Enrique V en la víspera de Azincourt, de la batalla de Azincourt, que es aquello de we few, happy few, es leer para los que leemos a Heidegger. Los demás no son exactamente lectores, pero el mundo no va por ahí, el mundo ya se ha ido a otro sitio. Si seguimos amarrados a esto, a lo que llegaremos es a una lectura superficial, de un bestseller que todo el mundo va a leer y se va a sentir muy bien creyendo que está leyendo En busca del tiempo perdido. Escenario tendencial, irrelevancia de este mundo de la lectura. Estrategia ofensiva, no hace falta que diga que es la que yo defiendo, se me está notando, es convertir a la lectura en una especie de navaja suiza en la sociedad digital. Este es un invento mío. Es mucho peor que el de José Antonio Millán, que en el año 2001 hablaba de la lectura como la llave de plata para la sociedad de la información, que es más bonito. ¿Qué quiero decir? Que hay que empezar por trabajar. Al 90%, lo más importante desde nuestro punto de vista está en la escuela, en la educación. Y hay que convertir a la lectura en la herramienta fundamental de la experiencia de aprendizaje de los niños. ¿Por qué? Porque al final, en una sociedad digital, en una economía digital, ¿qué es lo que estamos manejando? ¿Cuál es la materia prima? ¿El carbón como en el 19? ¿El petróleo como en el 20? No, la información y el conocimiento. Y lo que necesitamos es gente que sepa manejar la información, entenderla, convencer a los demás, escribir bien, leer bien, interpretar bien. ¿Qué tenemos que hacer los que trabajamos en este campo? Investigar, trabajar mucho en los territorios fronterizos e inventar cosas, reimaginar a las instituciones, a las fundaciones que se dedican a la lectura, los procesos y diseñar experiencias importantes, relevantes para los lectores, que les interesen de verdad. Un ejemplo, nosotros ¿qué estamos haciendo? Buscar cosas nuevas en otros territorios, con ingenieros, con los videojuegos, con los neurólogos. Esto gracias al Ministerio, gracias a la Subdirección General del Libro, lo estamos haciendo en el año 17 y 18, que es lo que llamamos el Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura. Es encontrar nuevos caminos y estamos descubriendo que nos dicen los neurólogos que leer crea neuronas y que el Alzheimer o el Parkinson solo se manifiestan cuando hay una reducción hasta un cierto nivel de neuronas. Es decir, que estamos creando reserva cognitiva y que, ¿qué leñes? El Ministerio de Sanidad tendría que poner dinero en el plan de fomento de la lectura. Hay que cambiar la definición de la agenda de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Esto es una broma que hice hace bastantes años porque me lo pidieron en una reunión de la UNESCO en Hong Kong sobre qué significaba otra vez lo digital para la lectura. Y yo me inventé esto, que en el fondo es una broma, pero viene a explicar el desafío al que nos enfrentamos. Por un lado tenemos productos y sobre todo servicios, cada vez más servicios que productos, que se relacionan con una gran variable, que es experiencia, la calidad de la experiencia. Antes Javier ha hablado de Netflix.
Ahí un editor, un librero, un bibliotecario se la están jugando. Y si no trabajamos, investigamos con el flujo del usuario, quitamos fricciones, etcétera, etcétera, nos vamos a pegar un tortazo, porque la gente se va a experiencias de mayor calidad. Por eso nuestra fundación encontró en Seattle hace 3 años lo de Design Thinking for Libraries y estamos de hocico trabajando en bibliotecas en España y en Latinoamérica diseñando experiencias de calidad para los lectores. Bueno, ¿esto qué pasa? Que tiene un componente que es Google. Es decir, esto tiene un multiplicador, que es la parte social, la interacción, para que la lectura siga siendo relevante. Y esto equivale a economía de la atención, es decir, inversión en tiempo y atención. ¿Qué estamos haciendo muchas veces? ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es la biblioteca que está en la Torre Jedi, tal y como la vemos en una galaxia lejana, en un tiempo muy lejano. Si nos damos cuenta, es la morfología de una biblioteca, como la de San Lorenzo del Escorial o la de aquí. ¿Por qué? Porque las improntas culturales son muy poderosas y nos resistimos a partir desde cero y hasta la bibliotecaria de los Jedi tiene moño. ¿Qué tenemos que hacer entre todos? Partir de una experiencia de lectura infantil de los años 50 y cambiar y probar, dándole a las personas participación, rompiendo las fronteras, articulando modelos distintos en los cuales tenemos tabletas, iPads y libros impresos que son fundamentales, sobre todo en los primeros años, pero hacerlo de una manera que retribuya a quienes practiquen la lectura. Reimaginar. Y acabo. Intento dar una respuesta. ¿Qué y cómo? Bueno, voy a hacer una predicción. Yo creo que la gente va a dedicar más tiempo a la lectura. En este mismo lugar, hace un año, se presentó el informe sobre la lectura en España. Para mí, estupor y en el fondo regocijo personal, porque tiene un lado así un poco perverso, vi que todos los periodistas hacían preguntas que comenzaban con la frase, bueno, ahora que cada vez se lee menos, ahora que la gente no lee. Bien, el capítulo en el que se hablaba de los hábitos de lectura en España afirmaba taxativamente que con los instrumentos que tenemos, tanto los muy potentes del Ministerio, CIS y el barómetro, como en cualquier otro, nos hablaban de un incremento sostenido en los últimos 15 años, de eso que le gusta tanto medir a la gente, que es frecuencia de lectura. Bueno, yo escribí ese capítulo, entonces claro, me estaba tronchando de risa. Pero el discurso funciona así. Van a leer en más lugares, vamos a llevar una biblioteca, o la llevamos ya, en nuestro bolsillo, en cualquier soporte. Un día necesitaremos, en cierto momento, leer un libro con un formato determinado, con una interfaz determinado, y en otros momentos preferiremos leerlo en otro soporte. Vamos a leer para divertirnos, vamos a leer para enterarnos, vamos a leer para informarnos, y eso va a seguir siendo así, y yo creo que cada vez más. Porque el término lectura, y ahí tenemos una discusión Javier y yo respecto a la parte estrictamente neuronal, si nos olvidamos de esa parte, que son los lóbulos que nosotros activamos cuando decodificamos unos símbolos y los pasamos primero a sonidos, luego a fonemas y luego los agrupamos en palabras y luego les damos significados y articulamos prácticamente el 100% de nuestra capacidad neuronal, si nos salimos de ese ámbito, leer va a significar muchas más cosas, y va a ser más relevante, porque nos vamos a jugar más nuestra vida en cómo leemos y cómo escribimos que en saber hacer no sé qué cosas con las manos. Por lo tanto, probablemente esto nos lleva a una implosión, una diversificación que ya se está dando de los modelos de negocio en el mundo del libro, a una integración de los medios. Tengo aquí sentado al librero de Farinelli, yo le compré estas Navidades, se lo dije a los del País la semana pasada, el libro este de Beethoven, que son 1400 páginas del acantilado. ¿Cómo he leído esas 1400 páginas? De un tirón, obsesivamente, con Spotify al lado y viendo las versiones de las sonatas de Beethoven, y analizando y volviendo para atrás. Yo integro los medios. La industria va a tener que hacer esto y ya lo está haciendo de una manera bastante impresionante.
y se va a descentralizar. Va a salir un editor en un montón de sitios, va a hacer editoriales muy buenas, van a vivir de eso, y yo creo que si las librerías suministran una buena experiencia, también lo van a hacer. Pero es que además el editor que edita en Perú y que hoy no vende en Madrid, va a globalizarse y va a poder vender en todo el mundo. Y por último, va a haber una especialización de contenidos. Esto es súper arriesgado, pero dentro de 20 años probablemente nadie me lo va a echar en cara y ahí queda eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres, pero la verdad es que estamos un poco en estado de shock porque nos habéis dicho de todo, que va a desaparecer el libro, que ya no va a haber escritores porque va a ser la inteligencia artificial la que va a construir los relatos, que tampoco va a haber editores, menos mal que Luis González ha dicho que bueno, que va a cambiar el modelo de negocio y que la edición. Luego que Lola ya no nos va a recomendar más los libros porque va a ser el Big Data. Entonces, como comprenderéis, estamos todos así un poco nerviosos. Yo me gustaría que me contarais si esto de que es el libro, el papel el que está en crisis, el libro como soporte, pero que en realidad la escritura no está en crisis porque de repente salen escritores por todas partes, que es lo que favorece también el entorno digital, y los editores también están surgiendo por todas partes con nuevos modelos de edición. Esto que planteabas tú ahora, Luis, de reenfocar el modelo de negocio y tal, ¿cómo os imagináis que va a ser este nuevo modelo en la relación de escritor, sea quien sea una máquina o sea una persona física, el editor y el lector? ¿Cómo os imagináis, vamos a hacer un ejercicio de perspectiva, esta cadena en el futuro, en un futuro próximo, porque lo tenemos prácticamente encima? Empezamos por Javier. Venga. Yo lo veo como un mundo apasionante. Yo creo que sí es verdad que a lo mejor genera un poco de ansiedad indebida a nuestras intervenciones, pero también era un poco el objetivo, ¿no? Intentar, entre todos, intentar ver hacia dónde vamos y ver la parte positiva, ¿no? Porque yo lo positivo que veo es que va a haber un mundo del libro y que va a haber un mundo de lectura en el siglo XXI, lo que va a ser muy diferente, y espero que sea así, porque si no, verdaderamente tendremos un problema, a lo que conocemos hoy en día por mundo del libro, ¿no? Pero va a haber un montón de profesiones que van a poder, ¿sabes?, desarrollarse en nuestro sector, al igual que va a haber un montón de oportunidades, como tú bien has dicho. O sea, gracias a Internet, mucha más gente puede compartir su obra, ¿sabes?, puede escribir y puede compartirla, sin entrar en calidades y demás, ¿no? Y lo que estamos viendo, y yo lo estoy viendo mucho porque últimamente viajo mucho a América Latina, la cantidad de editoriales que están naciendo en ese lado, ¿vale?, del Atlántico, con una edición en papel y en digital maravillosa, donde estos debates sobre el papel o digital lo tienen súper asumido. Verdaderamente es que México y Colombia nos dan 1000 vueltas en relación a la mirada hacia el futuro, y lo positivo desde el punto de vista es que vamos a tener una mayor bibliodiversidad, vas a tener más temas, más autores a los cuales vas a poder acceder. Lo negativo o el reto que tenemos como industria, porque esta era una industria que producíamos aquí y vendíamos fuera, la exportación ha sido una de nuestras principales ventajas competitivas, y estamos viendo ahora, y lo estamos viendo muchísimo en digital, que por ejemplo se venden muchos más contenidos en español de editoriales de América Latina en Estados Unidos que españolas. Y esto es porque Internet no tiene fronteras, y esas ventajas competitivas que teníamos antes de estructuras, Internet se las ha llevado. Por lo tanto, se renueva todo, pero yo creo que es muy positivo, desde el punto de vista que hay que ponerse al día. Claro, es positivo si hacemos esa visión transformación. y hacemos una transformación y nos vamos adaptando poco a poco. ¿Qué opinas tú, Luis? Para mí solo hay dos figuras imprescindibles. Todo lo demás es superfluo, o va a ser cambiante o va a ser adaptativo a cualquier realidad. Las dos figuras es, por un lado, el creador, llamarlo escribiente, autor, etc. El creador, el que cree algo y transmita algo a la sociedad, independientemente de formato, estilos, etc. Y por el otro lado, el consumidor, llamémosle lector, usuario si hablamos en digital, etc. Entre medio de esas dos figuras, todo es prescindible o sobre todo es cambiable. Y nadie debería estar
Perdón. Y nadie debería estar, por lo tanto, pegado a la silla, porque si no se adapta a esa realidad, pues acabará desapareciendo. O sea, tenemos que empezar a cambiar las cosas ya, pero ¿de qué manera? Es que están cambiando, es que lo estamos diciendo, es que están cambiando. Sí, están cambiando por ahí. Los que estamos aquí, bueno, hemos escuchado esta mañana una realidad diferente a esta que estáis planteando. Yo estoy en esa realidad. Yo cuando a mí me interesa oler tinta, yo tengo un amigo impresor que imprime sobre todo mucha publicidad, me voy a su taller, oye, me pego unos shooters de tinta impresionantes. O sea, tampoco cambia tanto. Yo creo que estos debates verdaderamente que parecen ser que no hacen daño, hacen muchísimo daño. Está haciendo que mucha gente verdaderamente no se crea esto lo digital y piense que aquí no merece la pena hacer el esfuerzo, soy una pequeña editorial independiente y no merece la pena digitalizar porque supuestamente no hay mercado, y verdaderamente es un autoengaño. Nos ha tocado vivir en la era de... Yo entiendo, he dado muchísimas clases en másters, que mucha gente cuando ha venido al mundo del libro ha venido por lo que representa el libro en ese formato que nos ha dicho Luis de objeto, ¿vale? Pero nos ha tocado vivir la era digital, y en esta era digital verdaderamente yo creo que todos debemos entender que tenemos que acelerar esta transformación porque la estamos viviendo. Arco este fin de semana se llamaba El futuro es el presente. Yo creo que primos hermanos de la cultura, como los propios museos, han entendido que el arte puede ser una fotografía, puede ser un vídeo, como que puede ser una obra maestra del Prado, ¿vale? Y nos falta eso en este sector, verdaderamente asumirlo y entenderlo y empezar a hacer cosas. Debería haber una sesión que dijera cómo podemos fomentar la lectura en pantallas. Queremos que la gente lea en digital, para que verdaderamente esos chavales y todo el mundo lea en los formatos del siglo XXI. Y yo creo que esto es lo que nos falta, tomar las riendas en el asunto y empezar a hacer las cosas, porque si no, la pena sería que hemos sido una de las principales industrias en el siglo XX, y tengo mis dudas que lo seamos en el siglo XXI. Y sería una pena después de todo el talento y todo lo que hemos creado. ¿Qué dices? Sí, yo he hablado antes de una visión un poco religiosa, un poco sagrada de todo esto. Yo supongo que me lo curé porque jugaba a las chapas en casa de mis abuelos con libros de estos de Antonio de Sancha, Ibarra y tal, y siempre me ha gustado eso, pero he entendido que es un instrumento y muy bonito, pero es un instrumento. Yo no estoy tan de acuerdo con esa parte que tú decías ahora de fomentar la lectura en digital, porque veo más bien una explosión, una diversificación. Es decir, que igual que ahora la moda de Nueva York con San Francisco es el lettering, lo manual, etcétera, etcétera, yo creo que va a haber sitio para todo. ¿Qué pasa? Que el diagnóstico de Luis es correcto, es decir, Internet lo que hace es eliminar todo lo intermedio, salvo que lo intermedio me esté dando cosas. Si yo tengo a alguien que tiene una capacidad de seleccionar, de buscarme lo mejor y de servírmelo en las mejores condiciones, estoy dispuesto a pagar un poco más, que eso es editar, ¿no? Si además yo puedo irme un sábado por la mañana o por la tarde a una librería y a la Rafael Alberti y puedo tener otro tipo de cosas distintas a la de ir a por un libro y ahí te lo entrego, yo eso estoy dispuesto a pagarlo. Y como yo, la gente de 15 años, los estudios de Global Web Index, por ejemplo, que yo los sigo, me llegan como cada 3 días más o menos, te indican que la generación Z es que, y lo veo en mi entorno personal, está dispuesta a pagar por experiencias que estén bien. ¿Qué ocurre? Pues que probablemente lo que nos tiene preocupados, al menos a mí, he entendido que a Javier también, es que aquí estamos mirando todavía el hecho como si lo digital está por llegar o no ha llegado. No, señores, España está muy absorta, la industria está muy absorta. Es decir, tú vas a la Feria de Londres o a Bolonia, o vas a Frankfurt y eso ya está superado. Pero en las bibliotecas, en los servicios públicos, ¿qué está ocurriendo? Pues que estamos exactamente igual. Estamos dirigiéndonos a los fieles de las bibliotecas, que son los señores jubilados que van a leer el Marca y que van a leer libros, y a los papás que tienen niños pequeños. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos las bibliotecarias? Sobre todo las bibliotecarias. Pues como ven que el gobernador o el alcalde les cierra la biblioteca si en 3 años baja el nivel de préstamo, están transformando la biblioteca, están ofreciendo otras cosas que se integran con la lectura. Entonces, mi mensaje sería,
¿Hay un futuro? Espléndido, pero señores, movámonos, es un poco el esquema. En cuanto a las bibliotecas, el préstamo digital creo que tiene algunos problemas con licencias y demás debido a una serie de normativas que a lo mejor habría que modificar también o habría que adaptar a nuestro... Pero ya con problemas de fondo así, más a lo mejor metiéndonos en una reflexión tal vez más profunda, en esto que comentáis que a lo mejor nos puede dar un poco de miedo el entorno digital que está abierto a que seamos capaces de llegar a contenidos que no sabemos exactamente de dónde provienen, y sabemos que la lectura es una parte muy importante de la construcción de la colectividad, del imaginario colectivo, de la identidad. ¿Qué nos diríais para defendernos de este miedo que tenemos? Que estamos abiertos por eso a que venga abogo Rusia y al nos 100% porque nos enseñen a leer otra vez en pantallas. A la gran mayoría de las personas que estamos aquí nos enseñaron a leer en papel, y leer en pantallas es muchísimo más difícil. Con este nuevo mundo de las noticias falsas que nos ha tocado vivir, saber leer entre líneas. Tú antes bajabas a un kiosco, que ya en mi barrio no hay, otro signo, de que si yo quiero comprar un periódico en papel, tengo que irme con mi perro 20 minutos a por él. Es un ejercicio de fe impresionante. Pobre Max. ¿Vale? Pues no, Max está encantado que le dé el paseo. ¿Vale? Pero verdaderamente tú bajabas al kiosco y según la cabecera de cada uno de los medios, sabiendo su línea ideológica, política, religiosa, lo que fuera, podías hacer una composición en lugar. Tú ahora en Internet verdaderamente tienes que descifrar cómo estás haciendo, quién está detrás, si es una noticia verdad, cuál es la fuente. Eso es aprender a leer en pantallas. Y yo creo que con esa mirada que estamos totalmente diciendo, eso no es leer, estamos negando de esas habilidades a toda esta nueva generación de entender el mundo que le toca vivir. Yo, si fuera un padre, compraría libros digitales para que mis chavales se acostumbraran a leer en pantallas. Yo leí en papel, pero era mi era. Su era es digital. Tienen que aprender a convivir en ese mundo. No le estamos haciendo un favor intentando venderles que compramos los libros infantiles, como tengo muchas madres amigas, porque les encantan, porque están maravillosamente editados, ¿vale? Pero no los leen los chavales. Los vendemos, pero no se leen. Pero porque el problema también está en las escuelas, ¿no? Yo es que estoy más en la idea de... Yo le quitaría el adjetivo a lo que dice Javier. Yo creo que es que hay que enseñar a leer. Es que la función de la escuela, desde que entra un niño o una niña hasta que está a mitad de carrera, es aprender a leer. Y dentro de aprender a leer estoy hablando de identificar las fuentes, discriminar, jerarquizar, comprender lo que se lee, contextualizar. Es que eso es fundamental. Y entonces hay que perder esa parte de papel, pantalla, no sé qué, entendiendo una parte. Creo entender una parte de lo que dices, y es que la lectura del hipertexto es mucho más compleja. Porque la lectura de una cosa... Lo ha dicho Luis, la modal del enlace. Claro, exacto. En 2 dimensiones es de aquí para allá. Ahora, si yo pincho aquí y me voy hacia adentro, es una lectura en 3 dimensiones. Eso es complicadísimo. Por eso hacen falta unas competencias de lectura y de escritura muy sólidas. Y no veo una función más importante en la parte, digamos, de herramientas de la escuela que esta hoy. Lo que pasa es que, yo creo que estamos confundiendo términos, ¿vale? Es decir, porque cuando hablamos de leer y lectura, es que, como veíamos esta mañana, es que la gente piensa en leer libros en papel, 600 páginas de principio a fin, con una cierta continuidad. Yo cuando ya pienso en leer y hablo de leer, hablo de otra cosa. Por supuesto que, claro, que tenemos que aprender a leer y aprender a entender un texto, etcétera. Pero es un elo a experimentar, a hacer cosas diferentes, a vivir, ¿de acuerdo? Es que hace unos años, joder, voy a parecer el abuelo Cebolleta, pero hace unos años, cuando empezaron los videojuegos, había también unos ciertos monjes del monasterio que decían: los videojuegos, por Dios, es el final de todo, etcétera. Y ahora ya creo que ya estamos todos de acuerdo que a través de los videojuegos también son una herramienta de aprendizaje, de adquisición de conocimiento, de destrezas, ¿de acuerdo? De desarrollo emocional e intelectual, ¿vale? Y hace unos años era el enemigo público número 1. Por lo tanto, pues es igual que la lectura, sea en papel, sea en digital, sea combinar lectura con experiencias audiovisuales, con experiencias de vida, lo que yo decía con el dibujo de Forges, ¿no? La relación entre las personas, etcétera.
pero es que seguimos pensando en leer, pues como decía al principio, a Nietzsche, de principio a final, durante 600 páginas. Eso deberíamos superarlo todos ya. Voy a hacer la última pregunta antes de pasar al público. ¿Vosotros creéis que en el entorno digital la diversidad va a estar garantizada? En el sentido de que todas las lenguas van a estar presentes, todos los contenidos van a estar presentes, o va a ser solo los 10 recomendados por el algoritmo de turno para que todos accedamos. ¿Nos podéis explicar un poco esto? ¿Cómo os imagináis que va a ser? Yo creo que los mismos males que hemos visto en el mundo analógico se pueden repetir en el mundo digital y con peores consecuencias desde el punto de vista que la concentración que se puede dar en el entorno digital es mucho más grande. En teoría no, en teoría dice que cualquier persona, como hemos dicho anteriormente, puede publicar su obra y la puede llevar al mercado, porque supuestamente Internet te facilita y te quita todas esas puertas de entradas. Luego la realidad es que las herramientas, los algoritmos, las plataformas y demás hacen que haya una concentración y un conocimiento de cómo se manejan las técnicas digitales, que como no las tengas, tu libro está en el océano al fondo y nunca será visto, ¿no? Pero yo creo que da a la sociedad una nueva oportunidad de redefinir todo. Y no era tan perfecto el mundo analógico en el cual vivíamos. Recuerdo los informes PISA y recuerdo la cantidad de gente que se hemos perdido en el camino como lectores, y yo creo que deberíamos ver esta nueva era digital como algo positivo. ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas para recuperar lectores, para crear nuevos hábitos, en vez de ver solo la parte negativa? Yo creo que me centraría más en lo positivo y hay un montón de oportunidades de hacer un mundo mejor, que no va a ser perfecto, sin lugar a dudas. Claro, venimos del mundo analógico, donde unos pocos, muy pocos, nos decían lo que podíamos y no podíamos hacer. Podíamos o no podíamos leer, porque solo había unos pocos editores que decían lo que se podía publicar y lo que no. Había unos críticos profesionales que decían esto es bueno o esto no es bueno. Había unos educadores que nos decían esto es adecuado, esto no es adecuado, etc. Claro, pasamos supuestamente al otro extremo, donde está la democratización de acceso a todo tipo de contenidos, todo está disponible, todo está accesible, etcétera. Es la matemática, la algoritmia la que te dice lo que es mejor o es peor, pero claro, ahí podemos llegar al riesgo casi de llegar no solo a la dictadura de unos pocos, sino a lo mejor en este nuevo mundo digital a la dictadura de lo social, de que sean las comunidades, mis redes, etcétera, quienes me digan casi lo que tengo que o lo que puedo leer o no. Al final, como todo, después de un pendulazo, pues se llega a un punto de equilibrio, y yo creo que en ese punto de equilibrio, no sé si lo viviremos alguno de nosotros, pero es a donde va esta sociedad. Y teniendo en cuenta, como dices, Luis, que las redes sociales también están de alguna manera intoxicadas. Claro, por eso. Porque la influencer de los cupcakes está pagada por alguien. Claro. O sea, igual que un extremo no era bueno, el otro extremo tampoco, de la es lo que democratización o la dictadura de lo social, perdón, que llamaba, tampoco es bueno, como ningún extremo. Por eso, cuanto antes los chavales, y todos, porque ya no es un tema de edad, tengamos esas habilidades digitales, podremos identificar si la influencer de los cupcakes que me está recomendando este libro está pagada o no. Que antes el crítico lo estaba, lo que pasa es que no nos atrevíamos a decirlo. Pero ahora sí lo podemos decir. Luis. Me remito a esa imagen que ponía antes, que recuperé cuando pensaba en esta tarde, de la idea de hacia dónde vamos, ¿no? En la línea de tiempo, hacia el escenario tendencial o hacia el escenario favorable. Si damos la batalla, iremos a un escenario más favorable. Dar la batalla implica, por una parte, en lugar de lo que sería eso que has dicho tú, que es correcto, que es construcción de imaginarios colectivos y todo eso, yo en estos momentos me pongo armadura. Yo prefiero la construcción de la persona, desde un punto de vista filosófico personal, es decir, del individuo. Creo que tenemos que armarnos como individuos. En segundo lugar, desde la perspectiva de la industria, creo que en la parte regulatoria alguien tendrá que usar la inteligencia a veces, lo menos posible, pero alguna intervención tendrá que haber. Y luego, afortunadamente, la tecnología hace
que lo que antes monopolizaba a alguien durante 300 años, yo creo que hoy lo monopoliza durante un año, como mucho. Y entonces enseguida hay no sé qué software, una aplicación gratuita que dices, pero si soy capaz de hacer lo que hacía antes Google, por ejemplo, Dios mío, qué cosa más impresionante, ¿no? Entonces ahí hay ese juego que yo creo que va a permitir pensar en un mundo futuro en el que la materia orgánica sea más importante, en el que las personas al final busquemos los meandros y no vayamos por la línea recta y encontremos muchas áreas de libertad, el librero, el editor, siempre que se enseñe a leer, entendiendo por tal, dotarnos de herramientas para entender el mundo en el que vivimos, la sociedad digital y qué instrumentos tenemos. Entonces, estoy hablando de niños que tienen que aprender a escribir programas, que tienen que aprender a hacer aplicaciones, que tienen que aprender a interpretar lo que ven, a leer entre líneas y a saber que esta de los cupcakes, pues a lo mejor le está pagando a no sé quién y tal. Bueno, pues ha ocurrido siempre. ¿Qué desafío tenemos? Que lo que antes era accesible para una minoría, muy minoría, porque si nos referimos, por ejemplo, a estudios sociológicos, FUNCAS y demás, de los años 70, en los años 80, en los años 90, España era muy distinta a lo que es ahora. O sea, ahora se ha expandido mucho más el alcance social de casi todo. Entonces yo creo que hay que seguir progresando en esa línea. Muy bien. Pasamos a las preguntas del público. ¿Alguna? Hola, buenas tardes. Quería agradecerles en primer lugar su intervención en la mesa redonda de esta mesa y quería, plantear una pregunta o una reflexión al hilo un poco de lo que ha salido en esta última intervención y en concreto de lo que ha comentado Luis sobre quedarse con lo positivo. Siempre hay que quedarse con lo positivo. Yo soy docente, soy profesor de educación secundaria y aquí planteo la siguiente reflexión para ver la opinión de los aquí presentes. Aquí hemos estado hablando mucho de si el libro, en papel, la pantalla, etcétera, etcétera, qué va a destruir, cómo va a evolucionar el tema. Yo creo que la pregunta debería ser mayor que esto y se trata de dar las herramientas al capital humano de nuestra sociedad, de nuestra nación, darle las herramientas para que lea y para que lea de una manera inteligente y siendo capaz de discernir de una manera crítica lo que es un material de calidad y lo que no lo es, lo que es una fuente fiable y lo que no lo es, y lo que es relevante para esa persona o lo que no lo es. Porque vivimos en un mundo de las 140 palabras, muy divulgativo y, pues francamente, no hace falta que todo el mundo lea a Cervantes o a Shakespeare, pues porque la sociedad es diversa y cada uno tenemos un bagaje y una formación y una trayectoria, entonces pues no será lo mismo lo que lea una persona que otra. Digo esto porque se ha hablado también de cómo gestionar la lectura. Yo sí les puedo contar lo que se evalúa a nivel internacional en términos de competencia lectora. Gemma Lluch esta mañana ha hecho mención al estudio PISA, que en 2018 se va a centrar en la competencia principal, que será lectura, y será lectura en el entorno digital. Y les puedo hablar de la evaluación PIRLS, el estudio internacional de progresión en comprensión lectora, que ya en la edición de 2016 una parte del estudio fue ePIRLS, que era también la lectura en el entorno digital. O sea, cómo equipar a nuestros niños y jóvenes para ser capaces de leer en estos entornos de esta manera. Así que, simplemente quería plantear esto para ver lo que los ponentes participantes en la mesa tienen que decir al respecto y enfatizando el hecho de que, por supuesto, los que nos dedicamos a la educación tenemos bastante que hacer en relación con la lectura y con cómo formar a estos lectores críticos, pero en general toda la sociedad, empleo y en general cualquier iniciativa formativa
y de preparación de adultos y profesionales. Muchas gracias. Bueno, no sé si a lo mejor desde la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez habéis tenido alguna experiencia de desarrollo de herramientas para la enseñanza de la lectura, o de una lectura más crítica. Sí, nosotros empezamos en el año 85 en Salamanca con la idea de formación de usuarios de bibliotecas. La idea es que el niño no necesite al bibliotecario para elegir sus libros, de forma muy simplista. Es esto, de ahí pasamos a un concepto más sofisticado de formación de usuarios, después alfabetización en información, que es una estrategia fundamental para poder discriminar la validez de lo que se lee, y luego pues abrimos un centro en el 2006 que se dedica a la parte digital, alfabetización digital en el ámbito educativo. El resumen para mí sería que a los docentes hay que darles libertad, hay que darles tiempo a los niños y a los docentes. O sea, yo sigo viendo en el sistema mucha presión, no sé cómo decirlo, mucha presión hacia la consecución de no sé qué objetivos, de alcanzar unos conocimientos. Conozco otros sistemas educativos incluso mejor que el español. En el mundo anglosajón la cosa es más pausada, se trata de que haya una experiencia significativa que haga que los niños aprendan, que entiendan qué tenemos de romanos nosotros y no que sepan tantos datos. Estoy simplificándolo muchísimo. La lectura en ese contexto es fundamental. La biblioteca escolar, que es algo que en España no está bien desarrollada, porque no está en nuestra tradición, porque venimos de un modelo también, que es el que he tenido yo en el colegio, de país en vías de desarrollo, que tenía unos libros fantásticos, tengo que decir, de la industria editorial española de texto, pero eso se corresponde con un tipo de sociedad. Ahora probablemente haya que ir a modelos más abiertos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los docentes tengan herramientas y tengan tiempo. ¿Queréis añadir algo más? Yo creo que coincidimos. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que una de las cosas que tenemos en contra o que tienen en contra los nativos digitales, en concreto los niños y los jóvenes, es que al tener todo al golpe de un clic, lo que tienen es una gran impaciencia. Entonces, esa impaciencia que tienen los niños, que si algo no les gusta en la línea 2 rápidamente cambian, ¿de qué manera a lo mejor se les puede centrar esa atención o se les puede hacer un gusto por una lectura un poco más detallada? Porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos también en la lectura digital, que están muy acostumbrados a clic, 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 y no son capaces a lo mejor de concentrarse en unos modelos de lectura. ¿Alguien tiene experiencia en...? Yo añadiría, es que no solo lo tienen ese tema, no solo lo tienen los niños, lo tenemos cualquiera. ¿De acuerdo? Ahora mismo, y un poco era, digamos, desarrollando esa idea de la maldad del hipervínculo que decía, es que ahora todos nosotros, si hay algo que no nos gusta, rápidamente, ¿no? Si tenemos un aparatito en la mano por las noches donde estamos haciendo así y cambiando de canal de televisión, o sea, los niños no tienen otra vida muy diferente a la que tenemos cualquier adulto. Por lo tanto, no nos centremos solo en los niños, centrémonos también en los adultos. ¿Qué nos cautiva, qué nos atrae, qué nos llama la atención? Pues aquello que me interesa a mí, pero que a lo mejor no es lo que te interesa a ti o a ti o a tal. Exactamente igual que a los niños. Es decir, ¿alguien tiene que decir que esto es bueno para los niños y esto es malo para los niños? Pues hombre, yo estoy con Luis. Demos más libertad a los educadores y demos más libertad también a la gente joven y a los niños para que decidan qué quieren absorber. Pues ya no tenemos tiempo para más, así es que nos quedamos con esta reflexión. Somos todos como niños frente a la tecnología, una tecnología en la que estamos empezando a desenvolvernos, que no sabemos exactamente hacia dónde nos va a llevar, pero que necesitamos controlar, creo, desde el raciocinio y desde nuestra experiencia
humana e intelectual, y a partir de ahí pues llegaremos a donde nosotros queramos. Muchas gracias a los tres y a todos ustedes, y les dejo con la conferencia.